Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La primera carta del apóstol Pedro fue escrita aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Eran tiempos del emperador Nerón. Eran tiempos en los cuales ser cristiano significaba sufrir persecución. De hecho, se cree que ya para esa fecha, tanto él como el apóstol Pablo estaban a punto de morir a manos de los emperadores romanos. En esta carta el apóstol Pedro les da valiosos consejos a las nuevas iglesias, es decir, a los nuevos cristianos, de cómo vivir esos tiempos tan difíciles, esos tiempos peligrosos, esos tiempos llenos de peligros y de sufrimiento para el pueblo de Dios. Vamos a ver qué necesitamos para aprender a vivir en estos tiempos peligrosos. En primer lugar, tenemos que aprender a poner nuestra esperanza en las promesas de Dios. Nuestra esperanza no está en este mundo. Y dejo esto claro. Tu esperanza y mi esperanza no está en que este mundo vaya mejor, o en las promesas de los hombres para traer paz. Nuestra esperanza está en la promesa de nuestro Dios. Está en la promesa de que Él es nuestro protector y Él es nuestra salvación. Tenemos que aprender a poner nuestra esperanza en Dios. Pon tu esperanza en Dios, pon tu confianza en Él. Este es un punto interesante, pero hay otro punto también que es más interesante aún. Es necesario que tú y yo deseamos más y más de Dios cada día. Tenemos que comprender que lo único que nos puede ayudar a no desfallecer en los tiempos difíciles es la fortaleza espiritual por medio de la palabra de Dios. Qué bueno también que tengas amigos, hermanos que puedan fortalecerte espiritualmente, que te cubran en oración, que te cubran las espaldas. Es necesario que tú y yo deseemos cada día más de Dios. Tampoco podemos olvidarnos de nuestras responsabilidades como pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, pero con una responsabilidad. La responsabilidad es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿Y cuáles son esas virtudes? Tenemos que hablar del amor de Dios. Tenemos que hablar de su misericordia, tenemos que hablar de su gracia. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que predicar las buenas nuevas. Tenemos que salir a las calles. Hay que evangelizar. Si tienes medios de comunicación, si tienes redes sociales, aprovecha a predicar el Evangelio a través de ellas. Tenemos la responsabilidad también de tener actitudes de Dios para impactar al mundo. Este mundo que está en tinieblas, este mundo que cada vez está más perdido. Tenemos la responsabilidad de tener actitudes de Dios para impactar al mundo. Lo diabólico, por ejemplo, malas reacciones a buenas actitudes. Lo animal, malas reacciones a malas acciones. Lo humano, buenas relaciones o buenas reacciones a buenas acciones. Y lo divino, buenas reacciones a malas acciones. Últimamente, enciendes el televisor y te puedes asustar de lo que puedes ver, de lo que puedes oír. Tristemente se ha pasado de la televisión a los móviles. Ahora ya hay todo tipo de alertas. Hay aplicaciones que ya te dan la noticia de última hora. Y las últimas noticias que nos están llegando no son alentadoras, no son buenas. Que no te mientan, que no te engañen. El mundo no va a ir a mejor. Va a ir a peor cada día. Es triste, pero es una realidad. Y tú y yo, como discípulos de Cristo, tenemos que estar preparados. Tenemos que aprovechar estos tiempos
a fortalecernos cada día en Dios, a cuidar de nuestra familia, de nuestros hijos. Como hablábamos hace un ratito con Jessica, las últimas leyes que están aprobando los gobiernos van en contra de la familia, pero especialmente en contra de los más pequeños. Los más pequeños ahora pueden decidir si quieren ser un niño o una niña. Las niñas ahora, sin el consentimiento de sus padres, pueden abortar. Las leyes que están aprobando los gobiernos en todo el mundo van dedicadas exclusivamente para los más pequeños, dejando de lado también el aborto en mujeres mayores, dejando de lado también el tema de la eutanasia. Pero si analizas, la mayoría de las leyes son para los más pequeños. La ley trans también. Noticias que nos llegan de hermanos y hermanas que están perdiendo a sus hijos. Los hijos están abandonando sus casas, están abandonando la iglesia porque les está seduciendo más las cosas del mundo. El problema es que el mundo ya está en nosotros. El mundo ya está con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el móvil. No hace falta salir al mundo. El mundo ya lo traemos a casa, a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de un vídeo. No hay que ir muy lejos. El mundo cada vez está en nosotros. Y ese mundo cada vez se está llevando a nuestros jóvenes. Y este mensaje no lo habíamos planeado y no lo teníamos pensado presentar para jóvenes, pero va para todo tipo de edades, y especialmente para esos jóvenes. Aprendiendo a vivir en tiempos peligrosos. Si eres padre, si eres madre y nos estás escuchando, ora cada día por tus hijos, porque el diablo ha venido a eso. Robar, matar, destruir la familia, tus hijos. Ora por ellos cada día. Tampoco te olvides tu responsabilidad como pueblo de Dios. Y sobre todo, que cada día deseemos más las cosas de Dios que las cosas que ofrece este mundo. Este mundo que, como ya sabes, está perdido, está corrupto, está en tinieblas. Cada día anhela las cosas de Dios. Buscar su presencia en oración, a través de la palabra. Edifícate, edifica tu casa, edifica tu familia, con los principios bíblicos. Nuestra sociedad ha desechado las cosas de Dios. Yo recuerdo antes, cuando iba al instituto, al colegio, que nada más entrar en el aula ya tenías esa cruz católica en lo alto de la pizarra. Ahora ya la han quitado. Incluso también recuerdo que ponían la imagen, la foto del rey. La han quitado también. Poco a poco nos están silenciando. Poco a poco nuestra sociedad está olvidándose más de Dios. Que no nos pase eso a nosotros. Que este mundo no entre tanto en nuestro hogar, que al final nos olvidemos de Dios. Nos olvidemos de las cosas de Dios. El pueblo de Israel salió de Egipto. Pero Egipto no salió de su corazón ni de su mente. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Que no nos pase porque podemos contristar al Espíritu Santo. Que no nos pase porque podemos perder nuestra familia, podemos perder nuestros hijos. Poco a poco te darás cuenta, cuando el mundo poco a poco te está seduciendo, cuando ya no te congregas, cuando ya no oras, cuando ya no lees la palabra, cuando no asistes, por ejemplo, a los cultos, cuando ya no hay tiempo de intimidad con Dios. Te darás cuenta ahí que te estás enfriando, que tu primer amor se está enfriando, que tu amor por Dios se está apagando. Te darás cuenta que el mundo te está absorbiendo cuando ya en tu casa no se habla de Dios. Tengamos cuidado, porque estamos en tiempos peligrosos. Y cuando escuches a un presidente, a un rey o a un ministro decir que el mundo va a ir a mejor, no los creas, porque eso no va a ser así. Nuestro mundo ha decidido vivir sin Dios y ahora estamos recogiendo, cosechando esas consecuencias